España se encuentra inmersa en el tercer mandato de Pedro Sánchez, una figura central del PSOE. Pero, ¿su poder está en jaque? Su consagración se gestó tras un acuerdo polémico con Junts y ERC para asegurar su investidura presidencial. Sin embargo, y más allá del triunfo, hay una figura que inquieta a Sánchez y a buena parte del arco político español. Se trata de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019, que cuenta con una gran aceptación dentro del PP y que viene forjando en la capital española un enclave afín a sus políticas y su figura. Pero ¿por qué Ayuso es una amenaza política para Pedro Sánchez? ¿Qué esconde su figura? ¿Puede la presidenta de la Comunidad de Madrid convertirse en la nueva presidenta de España? La radicalización en la disputa del poder entre el PP y el PSOE se intensificó, especialmente con la entrada de Vox en la política española. Los acuerdos legislativos son cada vez más escasos y los partidos mayoritarios deben recurrir con mayor frecuencia a las comunidades autónomas para forjar alianzas. Un ejemplo reciente de esta confrontación fue el acuerdo político para discutir una nueva ley de amnistía que perdone los intentos independentistas en Cataluña. La medida generó tensiones entre Sánchez y Ayuso, quien la catalogó como un cheque en blanco al independentismo y al golpismo. Pero ¿cuándo fue que esta mujer tomó un rol tan protagónico en la vida política de España? Las confrontaciones entre ambos no son nuevas. De hecho, varios estudios indican que la creciente imagen de la presidenta madrileña comenzó su alza con la gestión de la cuarentena durante la pandemia de COVID-19. Por ese tiempo, mientras Ayuso asumía como presidenta de Madrid, Sánchez hacía lo propio con la presidencia nacional. Y desde el principio hubo desacuerdos. Con la pandemia ya desatada, Madrid adoptó medidas de cierre de centros de ocio antes que las directrices nacionales y buscó aliviar todas las restricciones de la cuarentena. Pero Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública, denunció que las decisiones de Ayuso no estaban basadas en un criterio de salud. La falta de coordinación entre la administración autonómica y la nacional, sumada a la negativa de Ayuso a derivar a ancianos desde las residencias a hospitales, tuvo como resultado una crisis que dejó más de 7.000 muertes de adultos mayores. Las acusaciones de falsificación de datos, corrupción y la gestión de la cuarentena en las residencias marcaron el inicio de una rivalidad que evolucionaría con el tiempo. Ya en 2023, los intercambios de declaraciones entre Pedro Sánchez e Isabel Ayuso se volvieron más frecuentes y acalorados. La guerra en Medio Oriente fue un nuevo motivo de disputa cuando Sánchez reconoció unilateralmente al Estado palestino y Ayuso lo acusó de comprar los relatos terroristas posicionándose a favor de Israel. La presidenta de la Comunidad de Madrid no perdió la oportunidad de tildar de ultra y comunista al gobierno nacional durante la presentación de su balance de gobierno a finales del año pasado. Además, reiteró las descalificaciones durante el debate de la investidura en el Congreso de los Diputados cuando Sánchez acusó a la dirigente del PP de corrupción durante la pandemia. Del otro lado, en su libro Tierra Firme, Pedro Sánchez ataca indirectamente a Ayuso utilizando una causa de corrupción en donde se lo acusa al hermano de recibir 1,5 millones de euros ilegalmente. Incluso eventos aparentemente ajenos a la política, como la inclusión de Madrid en el calendario de la Fórmula 1, generaron conflictos. Madrid consiguió un lugar en el calendario de la mayor competencia automotor del mundo, lo que podría significar que la FIA saque del calendario a Cataluña, una región aliada políticamente a Pedro Sánchez. A pesar de asegurar su tercer mandato, Sánchez teme que la fuerza de Ayuso en Madrid y dentro del Partido Popular pueda cambiar el panorama político. La relación conflictiva está lejos de acabarse, por lo que nos gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Cuál creen que será la próxima disputa entre ambos? Los leemos en los comentarios y hasta la próxima.